y una de las noticias con las que iniciamos esta semana pues fue el tan desafortunado incendio que afectó uno de los templos más antiguos y emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México, la iglesia de la Santa Veracruz en el centro histórico. Y precisamente para saber por qué es tan emblemático, qué sucedió en ese lugar, por qué tanta gente la visita, qué tiene en su interior, quién la construyó, pues quién mejor que Isabel Revuelta, nuestra historiadora especialista, para platicarnos de la iglesia de la Santa Veracruz que se incendiara este lunes aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días, Isabel, adelante. Hola, ¿qué tal, Mónica? Amigos, muy buenos días desde mañana. Pues continuamos hablando de historia, pero hablando de una cuestión muy triste, justamente lo dices muy bien. Esta parroquia tiene una advocación que la feligresía todavía sigue venerando. Está en ella el Cristo de los Cuatro Velos, pero no me voy a adelantar. Esta es una joya virreinal. Y quiero recordarle a nuestros amigos en casa que hay que reflexionar que hemos sido más tiempo virreinato que incluso México independiente. Todo aquello que se construyó en esos años forma parte de lo que somos, de lo que creemos, de lo que nos gusta, lo que comemos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vincularnos a ese patrimonio? Y justamente esta parroquia se vincula a algo muy, muy temprano. Fue fundada, nada más y nada menos, esta advocación, un templo previo al que está ahorita, por Hernán Cortés. Hernán Cortés llega a México, a las costas en 1519, un Viernes Santo, en un día que se encomienda a la cruz, a la Santa Cruz, por eso Veracruz se llama así. Entonces, él pide ya en 1526, en la muy temprana ciudad virreinal, pide un lugar para hacer la advocación de un templo justamente para la Veracruz, del cual él funda una cofradía y los notables de la época van a darle auxilio a los condenados a muerte en sus últimos momentos. Esta iglesia se empieza a construir en 1527, se le da un solar. Imaginemos que todavía no estaba la Alameda, esa fue de 70 años posteriores. Cuando empiezan eran pantanos y casas de indios todavía. Y se erige una joya barroca, maravillosa, magnífica, que además tuvo mucho tiempo justamente esta vocación de las personas que estaban totalmente desahuciadas. Imagínate que también los condenados, ya que pasaba la condena, ahí los restos que quedaban de estas personas eran dados a los familiares para darles santa sepultura. Esta iglesia, después de que llegó la Alameda, se convierte en un lugar de peregrinación, pero no nada más eso, sino de identidad de la Ciudad de México. Resistió incendios, resistió rebeliones, han pasado los siglos por ella y ahí está. Cuando llega ya pues, a finales del virreinato, cuando llega el mismísimo Manuel Tolsá, con otro estilo incluso, que es el neoclásico, ve como la iglesia barroca más maravillosa que había visto y pide que sus restos descansen ahí. Ahí descansan los restos hoy por hoy de Manuel Tolsá. Y también de uno de los insurgentes, de Ignacio Rayón. Pero ¿qué sucede? Estamos muy acostumbrados a verla y no verla. Yo tuve el privilegio, te cuento un poco personalmente, en 1995 entrar a trabajar a una sociedad, digamos, de gente que cuidaba el patrimonio cultural. Efraín Castro Morales, un investigador, me decía que si los mexicanos todos tuviéramos el trabajo de cuidar uno de nuestros inmuebles o muebles del patrimonio cultural histórico o arqueológico o artístico, no existiría desempleo. Hay tanta riqueza, pero es muy importante cuidarla, porque si tú no te vinculas a ella, si tú no te sientes perteneciente a ella, no tenemos continuidad. Y la cultura es algo que nos da continuidad y que nos da identidad. Este templo está en muy malas condiciones. Hace algunos años incluso empezó con los embates del último terremoto y sufrió que esté deshabilitado, está cerrado al punto, y desafortunadamente algunos indigentes, que también una situación terrible para ellos, buscaron refugio en él. Y desafortunadamente el incendio dañó el 95% del órgano barroco y de esta joya barroca del siglo XVII. Es de finales del XVIII, del XVIII, ya este inmueble que vemos ahora.
Pues muy desafortunado porque pues en nuestro caso no es, pues México no es Francia, ¿verdad? Aquí no se va a armar tan rápidamente como sucedió allá cuando se incendió Notre Dame el año pasado, un fondo para la recuperación de pues de este lugar histórico para nosotros. Sin embargo, pues veremos qué se puede hacer desde la Secretaría de Cultura o la entidad del gobierno que le corresponda, pues la recuperación de este monumento histórico que es esta iglesia de la Santa Veracruz. Isabel, como siempre, muchísimas gracias, muy interesante. Muy buen día. Muchísimas gracias. Sigamos hablando de historia y cuidemos nuestra historia. Sobre todo eso. Gracias, Isabel. Y bueno, es momento de hacer una pausa comercial. Regreso con ustedes en un momentito más, porque todavía tenemos más. Es de mañana, no se vayan.